A pesar de su cultura centrada en la guerra, dieron la bienvenida a la civilización debido a su impulso conquistador. Ellos desarrollaron una de las primeras lenguas escritas, escribieron usando cuneiforme, caracteres utilizados en sistemas de escritura antiguos dentro de Mesopotamia. Se utilizaron relieves artísticos y esculturas para decorar sus ciudades. Bueno, esto y mucho más veremos hoy con el país de Asiria. Pero antes de comenzar con la explicación de dónde proviene sus genocidios, su arte y su cultura, y mucho antes de los tecnicismos y léxicos que estos contienen, quisiera presentarles a el equipo que estará hoy presentando este proyecto. Hola, soy Torreblanca y yo fui parte de hacer las palabras etimológicas. Hola, yo soy Yaretsi y yo me encargué igual de hacer la investigación de las palabras etimológicamente y buscar sus prefijos, sufijos, etc. Hola, soy Cornejo, yo hice el análisis etimológico, la explicación científica de las palabras y voy a explicar cada palabra. Hola, soy Sofía y yo me encargué de hacer la investigación sobre el genocidio de Asiria y ya. Soy Beca y me encargué de hacer las conclusiones. Hola, soy Rebeca y yo voy a hacer la introducción a nuestro proyecto de etimologías. Buenos días, yo soy Lozano y el día de hoy voy a explicar y acomodar ciertas diapositivas e explicar ciertos temas dentro del proyecto de etimologías. Hola, yo soy Katherine, yo investigué sobre el arte de Asiria. Hola, yo soy Vanessa Herrera, yo investigué sobre el arte de Asiria. Bueno, antes de comenzar, empecemos con el objetivo. Conocer la etimología de ciertas palabras relacionadas con la cultura y genocidio provenientes de Asiria o lo que veremos el día de hoy en este video. Bueno, ahora ya presentados, comencemos con la explicación de Asiria. Como decía, Asiria se encontraba organizada bajo una rígida estructura jerarquizada que se dividía en los siguientes grupos. El rey, que se ubicaba en la parte más alta de la sociedad y actuaba en nombre de dios Asur. Su tarea principal era la anexión de nuevos territorios a su dominio. Otra cosa que destacaba mucho en este país era la pintura asiria. Aunque las crónicas históricas en su tableta de arcilla se sabe sobre magníficas decoraciones en las paredes, utilizando vibrantes colores, mostrando escenas de batallas y el diario vivir del pueblo y la corte. Los asirios representan temas de su vida diaria, del aquí y del ahora, no como los egipcios que se centraban en representar el camino a la resurrección y el más allá. En base a la información de Asiria, quisimos escoger 3 temas: la arquitectura, la escultura y el arte asirio. Comienzo con la escultura. La escultura es donde el arte asirio alcanzó su máximo desarrollo. Por un lado destacan los barrorrelieves y por otro las esculturas de bulto redondo. Estas mismas son esculturas enormes que se colocaban en parejas en las puertas de las ciudades o de los palacios a modo de guardianes. Llegaban a alcanzar 4.20 metros. Son toros con cabeza humana, barbada y con un turbante, y más que nada con alas. Como toda esfinge puede representar la unión de la tierra, que es el toro, con el cielo, que son las alas, a través del ser humano. Continuando con el arte asirio, los asirios también sobresalieron por su capacidad artística. Ante la solemne majestuosidad de los grandes hombres toros alados, y recordar el esplendor de un imperio que dominó un puño de hierro a toda Mesopotamia hasta Egipto. Terminando con la arquitectura, las pirámides escalonadas y los palacios destinados a enlazar el esplendor del rey. El material de construcción era el adobe y el ladrillo, razón por la cual no ha podido resistir al paso del tiempo, como por ejemplo las construcciones egipcias que son en piedra. Los palacios se elevaban también el interior, se organizaba en torno a los patios y sus paredes estaban adornadas de barrorrelieves, que fue lo que les expliqué anteriormente, que representaban escenas palaciegas, de caza o de batalla. Terminando con el tema de Asiria, también me gustaría implementar el genocidio asirio, también conocido como Saifo. Aunque ocurrió en el mismo contexto histórico y político, se considera un hecho distinto y separado del genocidio arménico, sobre el que la Asamblea de Busan publicó una nota, junto al genocidio arménico. Los disturbios de aquel periodo histórico estuvieron marcados por actos genocidas contra varias comunidades, en su mayoría cristianas,
de ascendencia aremia, caldea, siria, asiria y griega, que han asolado la historia de los principios del siglo XX. Reconocemos que estos trágicos acontecimientos sucedieron y que los debemos llamar por su nombre. Víctimas de genocidios y sus descendientes se enfrentan con demasiada frecuencia al silencio y a la negación de los hechos históricos, y deben luchar porque se les reconozca el sufrimiento de su pueblo, lo que agrava la angustia y su desesperación. El objetivo principal de este genocidio fue ponerle fin a la presencia de los pueblos cristianos en el territorio que se les convertiría en la República de Turquía. La política del genocidio era no permitir el desarrollo de fuertes ideologías y tradiciones nacionalistas. El nacionalismo turco siempre se ha esforzado por reconciliar un sentimiento atávico, orígenes raciales, normalmente localizados en alguna parte de Asia Central, y la necesidad de sojuzgar y adherirse territorios de Asia Menor. Los métodos empleados en el genocidio del pueblo asirio fueron los asesinatos en masa, el pillaje y la violación y secuestro de mujeres jóvenes. Los kurdos mataban a todos cuantos podían. Los asirios eran atascados con hachas hasta morir y arrojados al río, abandonados, medio muertos y expuestos al sol. Esto nos lo explica un misionero y escritor francés, pues, como dijo un kurdo, nuestra tierra es demasiado pura para actuar de tumba de los perros cristianos. En base a este tema estudiado y a los subtemas abordados de Asiria, pudimos encontrar varias palabras y desarrollar su sufijo o prefijo. Fueron en total 75 palabras que a continuación se estarán mostrando. Aquí podemos ver su raíz etimológica, su origen, su significado etimológico, su significado de la palabra, donde de estas 75 elegimos 30 para explicar y sacar su tecnicismo también. Bueno, la primera palabra que pudimos encontrar fue brutalidad, que su prefijo pues no aplica, su sufijo es idad, su raíz es brutus, su significado etimológico viene del latín brutus, que significa rudo o brusco. Su significado científico se utiliza para describir acciones crueles y despiadadas. Continuamos con la segunda palabra, que es violencia. Su prefijo no aplica, su sufijo es encia. Su raíz es violentia, que es el latín, que significa fuerza. Su significado etimológico proviene del latín violentia, que significa fuerza, como dije anteriormente, y su significado científico se refiere al uso intencional de la fuerza física o poder. Masacre. Sufijo es raíz masacre, que en español, de origen incierto, posiblemente del árabe, significa matar. Su descendencia es. Su significado etimológico puede significar matar y su significado científico se refiere al asesinato violento de un gran número de personas en un lugar específico. Otra palabra es exterminio. Su sufijo es io. Es terminare, que es del latín, que significa limitar o terminar. Su descendencia io, significado etimológico proviene del latín exterminare, que significa destruir completamente. Su significado científico significa la destrucción total o la eliminación de algo, en caso usualmente que se refiere a grupo de personas. Otra palabra es crueldad. Su prefijo no aplica. Su sufijo dad. La raíz crudelitas, en latín, que significa crueldad o ferocidad. Su descendencia no tiene. Significado etimológico viene del latín cruelditas, que como dije significa crueldad o ferocidad. Su significado científico se refiere al comportamiento o actitud que finge dolor o sufrimiento intencionalmente. Continuando con las 6 atrocidades, su prefijo es a, sufijo es, su raíz atrocitas, que proviene del latín, que significa crueldad o extremo mal. Su descendencia es en, su significado etimológico proviene del latín atrocitem, que significa crueldad o exterminio mal. El significado científico se refiere a acciones o comportamientos extremadamente crueles o inhumanos. 7. Deportaciones. Su prefijo de, sufijo sion, su raíz portare, del latín, que significa llevar o transportar. Su descendencia, sion. Significado etimológico proviene del latín deportare, que significa llevar a transportar. Su significado científico se refiere al acto de expulsar a personas de su país de origen o otro país. La octava palabra es aniquilación. Su prefijo es ani, su sufijo cien. Del latín nihil, que significa nada, descendenciación. Significado etimológico proviene del latín aninare, que significa convertir a nada. Su significado científico se refiere a la completa destrucción o eliminación de algo hasta el punto de que ya no existe.
Continuando con genocidio, su prefijo genio, su sufijo sidio, su raíz genos del griego que significa raza o grupo étnico, su descendencia sirio, significado etimológico que proviene del griego genos que significa raza o agrupamiento étnico, sirio que significa asesinato. Significado científico se refiere al intento deliberado de exterminar o destruir un grupo étnico nacional, racial o religioso. Conquista, prefijo con sufijo ista, raíz coquirere, significado del latín que significa ganar o adquirir. Su significado etimológico proviene del latín conquirere, que significa ganar o adquirir. Su significado científico significa la acción de ganar el control político, económico o social sobre un territorio o población por la fuerza militar o política. 11. Guerra, raíz velum, latín, que significa guerra, descendencia no tiene, significado etimológico viene del latín velum, que significa guerra. Su significado científico se refiere a un conflicto armado entre dos o más naciones. 12. Invasión, prefijo in, sufijo ion, raíz invadere, latín, que significa entrar violentamente. Su descendencia ion. Su significado etimológico proviene del latín invadere, que significa entrar violentamente. Su significado científico se refiere a la acción de entrar o penetrar en un territorio de manera violenta y generalmente con la intención de conquistarlo o tomar el control. Desplazamiento forzado, prefijo de, sufijo miento, raíz dis, latín, placare, latín, dis significa opuesto o separado. Descendencia, miento. Significado etimológico, la palabra desplazamiento proviene de la combinación del prefijo des, opuesto o separado, y del verbo placare, calmar o aplacar. Su significado científico se refiere al desalojo o movimiento forzado de personas de su hogar o lugar de residencia habitual. Presión, prefijo re, sufijo sion, raíz precio, latín, que significa presión, descendencia sion. Significado etimológico proviene del latín represión, que significa represión o represión hacia atrás. El significado científico se refiere al acto de ejercer autoridad o control sobre un grupo de personas mediante la fuerza, violencia o la intimidación. Barbarie, sufijo ie, raíz barbarie, latín, significa extranjero o inculto. Descendencia no aplica y su significado et. Las siguientes palabras voy a ser yo quien las explique. La primera palabra es sufrimiento, cuyo prefijo no aplica. Raíz es sufere, que proviene del latín, sufijo y miento, al igual que desinencia. El significado etimológico y el tecnicismo de esta palabra proviene del latín sufere, que significa soportar o sostener. El significado científico se refiere al estado de angustia física o mental causado por el dolor, la aflicción o la adversidad. La siguiente palabra es inhumanidad. De prefijo in, raíz humanitas, que proviene del latín, sufijo y desinencia idad. El significado y el tecnicismo provienen del latín inhumanitas, que significa falta de humanidad o crueldad. El significado científico se refiere a la falta de compasión, empatía o consideración hacia otros seres humanos, especialmente cuando se cometen actos crueles o despiadados hacia ellos. La siguiente palabra es deshumanización, de prefijo des, raíz humanus, que proviene del latín, sufijo y desinencia ización. El significado y el tecnicismo provienen del latín deshumanizare, que significa quitar la naturaleza humana. El significado científico se refiere al proceso de tratar a alguien o a un grupo de personas como si no fueran humanos, privándolos de sus derechos, dignidad y características humanas. La siguiente palabra es persecución, cuyo prefijo no aplica. Su raíz es persequi, que proviene del latín, sufijo y desinencia sion. El significado y el tecnicismo provienen del latín persequi, que significa perseguir o buscar. El significado científico se refiere al acto de hostigar, maltratar o discriminar a la persona o grupos debido a sus creencias, origen étnico, religión, orientación sexual, entre otros más factores. La siguiente palabra es etnocidio, de prefijo etno, raíz etnos, que provienen del griego, sufijo y desinencia sidio. Significado y tecnicismo provienen del griego etnos, que significa grupo étnico o nación, y sidio, que significa asesinato. El significado científico se refiere al intento de destruir o eliminar deliberadamente a un grupo étnico específico, su cultura y su identidad. La siguiente palabra es holocausto, cuyo prefijo no aplica. Raíz es holocauston, proveniente del griego, sufijo y desinencia no aplica. El significado y el tecnicismo proviene del griego holocauston, que significa sacrificio completo por fuego. El significado etimológico se refiere al genocidio sistemático de aproximadamente 6 millones de judíos por parte de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, así como el exterminio de otros grupos sociales, étnicos, políticos y o sociales.
La siguiente palabra es impunidad, cuyo prefijo es in, raíz punire, proviene del latín, sufijo y desinencia idad. Significado y tecnicismo provienen del latín impunitas, que significa falta de castigo. Su significado científico se refiere a la falta de castigo o consecuencias legales por parte de aquellos que han cometido crímenes o actos ilegales. La siguiente palabra es trauma, cuyo prefijo y sufijo, al igual que desinencia, no aplican, mientras que la raíz es trauma, proveniente del griego. El significado y el tecnicismo provienen del griego trauma, que significa herida o lesión. El significado científico se refiere a una lesión física o psicológica causada por un evento traumático o una experiencia extremadamente estresante. La siguiente palabra es resistencia, cuyo prefijo es re, raíz es resistir proveniente del francés, sufijo y desinencia encia. El significado y el tecnicismo provienen del francés resistir, que significa oponerse o hacer frente. Su significado científico se refiere a la capacidad de una persona o grupo para oponerse o luchar contra fuerzas extremas, opresión o dominación. La siguiente palabra es memoria histórica, cuyo prefijo no aplica. Su raíz es memoria, proveniente del latín, con sufijo y desinencia ia. El significado etimológico proviene del latín memoria, que significa memoria, recuerdo o retención, cuyo significado etimológico proviene del latín memoria, que significa recuerdo o retención. Su significado científico se refiere al recuerdo y la retención de eventos pasados, especialmente de aquellos que tienen importancia cultural, social y o política. La siguiente palabra es testimonios, cuyo prefijo no aplica. Su raíz es testimonium, proveniente del latín, sufijo y desinencia ios. Su significado y tecnicismo provienen del latín testimonium, que significa testimonio o declaración. Su significado científico se refiere a las declaraciones o relatos de personas que han vivido algún abuso y o violencia. La siguiente palabra es justicia, cuyo prefijo no aplica. Raíz es just, proveniente del latín, es sufijo y desinencia isia. Su significado y tecnicismo es proveniente del latín, just e justus, que significa justo o derecho. Su significado científico se refiere al principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. La siguiente palabra es consecuencias. Prefijo con, raíz sequi, proveniente del latín, sufijo y desinencia ias. Significado etimológico y tecnicismos provienen del latín consequi, que significa conseguir con o resultar. Su significado científico se refiere a los resultados o efectos que se derivan de una acción, evento o situación particular. La siguiente palabra es reconciliación, cuyo prefijo es re, raíz conciliare proveniente del latín, sufijo y desinenciación. Su significado y tecnicismo provienen del latín conciliare, que significa unir o reconciliar. Su significado científico se refiere al restablecimiento de la armonía, la paz o la amistad entre personas o grupos que estaban en conflicto o enemistados. La siguiente palabra es prevención, cuyo prefijo es pre. Su raíz es venire, proveniente del latín, sufijo y desinenciación. Su significado y tecnicismo provienen del latín praeventione, que significa acción de impedir por adelantado. Su significado científico se refiere a la acción de anticipar, evitar o impedir que ocurran problemas, enfermedades o conflictos mediante medidas proactivas o intervenciones tempranas. En base a estas palabras continuaremos con las conclusiones. Las conclusiones es que la civilización asiria dejó un legado artístico increíble y una estructura social jerarquizada marcada por su enfoque militar y su capacidad para expandir su imperio a través de la fuerza y la intimidación. El análisis lingüístico de las diversas palabras relacionadas con el término científico nos proporcionan una comprensión más profunda de su significado y origen. Por ejemplo, al desglosar la palabra como relieve, guerreros, esculturas, monumentalidad, poleísmo, palacio, jerarquía, batalla, imperio y arquitectura, podemos apreciar cómo las raíces, prefijos y sufijos contribuyen a la construcción de significados específicos en el lenguaje científico. La raíz de cada palabra revela su significado fundamental, mientras que los prefijos y sufijos aportan matices adicionales o indican ciertas cualidades o características. Por ejemplo, la palabra jerarquía combina la raíz griega archi, que significa principio, con el prefijo jerke,
que indica la clasificación, y el sufijo ia, que denota una estructura y orden y importancia. En resumen, el análisis lingüístico de términos de algunas palabras nos permiten apreciar la riqueza y saber sus fuentes históricas, así como también sus conceptos. La descomposición de las palabras en sus componentes básicos nos ayuda a comprender mejor su significado y apreciar la complejidad del lenguaje científico. Aprendimos la apreciación de diversos componentes, las palabras, sus fuentes y las raíces de cada palabra, lo que nos ayuda a saber los conceptos y significados. Y estos son nuestros formatos APA que nos ayudaron con el proyecto de este parcial.